Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre la evolución histórica del transporte y su importancia. La historia del transporte es la historia de la humanidad. Todas y cada una de las sociedades han tenido la necesidad de trasladar objetos y mercancías. Es así como la necesidad de cargar objetos y distribuirlos entre distintos territorios se sitúa en el origen del transporte terrestre, pero también del transporte marítimo y del transporte aéreo. Ya en la época precolombiana, los incas poseían un sistema de caminos interconectados a través de todo su imperio para trasladar diferentes tipos de mercancías. En los inicios del transporte terrestre se realizaban a pie, utilizando la fuerza de los animales o a través de canoas o botes, aprovechando la corriente de los ríos para hacer llegar sus mercancías al destino deseado. El hambre fue la causa de que el hombre comenzara a moverse para asegurar su comida, y así se inició la forma de transporte tal y como conocemos hoy. Dado que el ser humano es débil, como la fuerza del transporte necesitó al principio domesticar a los animales. El perro fue el primero, después utilizó animales más grandes y fuertes para transportar mercancías pesadas. La aparición de la rueda y la carreta. Esta necesidad de transportar cosas con mayor volumen y cuyo peso no podría ser soportado por un solo animal supuso la creación y posterior impulso de la rueda. Entre el 3700 y 3200 a.C. inventaron y empezaron a utilizar la rueda. Se utilizaban carretillas o pequeñas carretas de mano para el transporte de cargas pequeñas, siendo su invención la más antigua, China, entre el siglo III y I a.C. Para transporte tanto de cargas como de personas se usaban carros que podían ir cubiertos con toldos, los carromatos y carretas. El automóvil. El automóvil se puede identificar por haber estado en tres etapas diferentes: la etapa de propulsión por vapor, por gasolina y por electricidad. Los más significativos fueron impulsados por vapor en el siglo XVIII, aunque ya en el siglo XVII Ferdinand Verbies describió un vehículo impulsado mediante vapor. La bicicleta. A Carl se le atribuye la creación de la bicicleta, y fue en 1817 cuando el mundo vio por primera vez una bici gracias a la invención de este ciudadano alemán. Pero este primer ejemplar era de madera y, de acuerdo a los registros históricos, no se le parecía en nada a lo que es actualmente una bicicleta. Esta máquina, a la que se le llamó también la draisiana, no tenía pedales. Quien quisiera echarse a andar sobre ella tenía que impulsarse con ayuda de los pies desde el suelo. El tren. El primer tren se fabricó en Inglaterra hace casi 200 años y empleaba caballos para arrastrar unos carros sobre unos rieles en el suelo. Era un medio de transporte cómodo y barato y permitía una velocidad desconocida hasta la fecha. Facilitó los desplazamientos de las personas y los intercambios comerciales, por lo que también supuso un cambio en la forma de vida y modificó los ámbitos alimentarios al permitir que llegaran productos procedientes de lugares lejanos a los mercados. La motocicleta. El primero que desarrolló algo similar a una moto fue el estadounidense Hoover, quien inventó un motor de cilindro a vapor accionado por vapor en el año 1867. Algunos años después, Wilhelm y Daimler inventaron un cuadro o un chasis al que le colocaron 4 ruedas y le instalaron un motor de combustión interna en el año 1885. Esta primera aparición de algo similar a una moto solo desarrolló 0.5 caballos de poder y su velocidad máxima fue de 18 kilómetros por hora. Los camiones de carga. Los primeros camiones que existieron tienen el mismo punto de partida de los coches. Eran a vapor.
El primer vehículo a vapor fue diseñado y creado por Nicolas Joseph en 1769, pero no se expandieron hasta mediados de la primera década del siglo XIX. Normalmente se utilizaban para llevar la carga de la fábrica a la estación del tren y la inversa. Los autobuses. El origen del autobús podemos encontrarlo en el siglo XVII. Fue París, la capital de Francia, la primera gran urbe europea en utilizarlo hacia el año 1662. Era como un pequeño minibús o vagón de tren tirado por caballos. Se les dominaba vehículos de sangre, pero como hemos comentado, era muy poco cómodo y sobre todo muy caro para la época. Por último tenemos los aviones. El primer avión en el mundo fue obra de los hermanos Wright, ya en el siglo XX. Durante un par de décadas, los cada vez más perfectos globos y zeppelines compartieron en igualdad de condiciones con los aviones. Eran utilizados como aviones civiles, ya sea en carga, transporte de pasajeros, entrenamientos sanitarios contra incendios privados, etc. Y también eran utilizados como aviones militares, que eran cargas, transporte de tropas, cazas, bombarderos, de reconocimiento o espías, de abastecimiento en vuelo, etc.